Hola amigos, bienvenidos a mi canal de ATE, Alerta Trama Estafadores. Hoy estoy delante de una pizarrita, vais a tener planos combinados para que podáis ver las descripciones que estoy explicando o que intento explicar. Espero hacerlo bien porque es un tema complejo, es un tema que hace tiempo que quería dedicarle un vídeo, porque esto que os voy a explicar hoy está pasando prácticamente a diario. Pasa aquí, el problema estriba en que sucede con relación a los estafadores, son actitudes y comportamientos de los estafadores que repercuten en las víctimas, pero también en la trama que os expliqué y que os voy a dejar la descripción para que podáis verlo, que es el vídeo que trata de las empresas esclavistas. Esta conducta, este comportamiento que os voy a explicar hoy ocurre a diario en relación a los estafadores y en relación a las empresas esclavistas. Si no sabéis lo que es una empresa esclavista, aunque por el nombre os lo podéis imaginar, por favor, mirad el vídeo que os he puesto en la descripción del vídeo. Es muy importante que ese sea el inicio para que comprendáis el vídeo de ahora. Bueno, hoy trato el tema de culpar a la víctima. En inglés, victim blaming. Victim blaming. Culpar a la víctima. Yo creo que los que estáis acostumbrados a ver mis vídeos ya más o menos os podéis hacer una idea. El título es muy elocuente, lo dice todo. Hay que culpar a la víctima. ¿Qué es culpar a la víctima? Por ejemplo, un estafador. Pues un estafador siempre culpará a la víctima de no pagarle y por lo tanto no recibe el dinero de la donación, no recibe su préstamo, no recibe un crédito hipotecario, una financiación a un bien de consumo. Ese sería en el tema de los estafadores. En el tema de las empresas esclavistas es siempre culpabilizar a la víctima, al trabajador, de todo lo que pueda suceder. Esto trae una serie de consecuencias. Como os pongo aquí, primero ya os he explicado lo que es culpar a la víctima. Dos, trae unas consecuencias que vamos a enumerarla, ¿no? ¿Qué provoca culpar a la víctima? Víctimas de estafa, víctimas de temas laborales con las empresas esclavistas. No con todas las empresas. Esto siempre hay que dejarlo muy claro. Estafadores hay, pero el mundo financiero no es una estafa. Eso hay que dejarlo claro. Este tema de culpar a la víctima existe en las empresas esclavistas. En el resto de empresas no ocurren estas cosas que os voy a contar. Consecuencias que acarrea a la víctima. Un punto, baja autoestima. Es muy importante para el acosador, para el perpetrador de ese acoso, es muy importante bajar la autoestima a la víctima, a ese trabajador. Ese trabajador nunca hace bien su trabajo, es poco más que un incompetente. Eso crea una actitud en la víctima que se culpabiliza. ¿Claro? De ahí el tema de culpar a la víctima. Esto es todo muy sensible. Me gustaría que si a ti te está ocurriendo, me lo contaras, me escribieras, hicieras un comentario, porque esto es a la orden del día. Otra consecuencia que acarrea culpar a la víctima, la ansiedad. ¿Cuántos de vosotros que trabajáis en alguna empresa esclavista o en alguna empresa incompetente, donde hay unos jefes que no se merecen ser jefes, pero están ahí, provocan ansiedades en los trabajadores? ¿Cuántas bajas médicas justificadas, justificadas, hay en el mercado laboral por ansiedad de los trabajadores? Porque los jefes son unos incompetentes, no están preparados para dirigir a personal alguno y provocan ese tipo de ansiedad. Esto lo puedes consultar en cualquier sitio, comprobarás
que la ansiedad está a la orden del día cuando las empresas no cumplen los requisitos. Siempre estamos hablando de empresas esclavistas. Los estafadores es prácticamente lo mismo. Crean una ansiedad. Te iban a dar un préstamo, ya no te lo dan. Te iban a dar una hipoteca para tu vivienda, ya no te la dan, porque solo buscaban tu dinero. Te están provocando una serie de hechos que te va a tocar vivirlos. Otra consecuencia que acarrea culpar a la víctima es disuadir para que no busque ayuda ni denuncie. ¿Os suena? ¿Os suena esto, verdad? Van a procurar por todos los medios que ese trabajador, esa víctima, no tenga ayuda, se encuentre aislado. ¿Os acordáis siempre los estafadores que siempre os digo? Procuran aislarlo, procuran aislarte, procuran que evitan por todos los medios que busques un consejo, que busques información, que busques ayuda y que denuncies sobre todo, porque claro, estos casos hay que denunciarlos. En la vía de la estafa, vía penal. En la vía laboral, bueno, pues para eso está la Inspección de Trabajo y está la Administración de Justicia, que sabe cómo canalizar ese tipo de denuncias. Esto ocurre. Bueno. Formas. El otro punto, 3, es formas. ¿Qué formas tiene ese acosador, ese perpetrador del acoso? ¿Qué formas emplea para provocar esa culpa en la víctima? Para que esa persona, ese trabajador, se sienta culpable. Lo pueden hacer de forma sutil, prácticamente no te das cuenta. Si se hubiera hecho el trabajo así, pues no hubiera pasado esto. Si el de turno no hubiera hecho esto, claro, ahora no tendríamos estas consecuencias. O directamente explícita, ¿no? Es directo. El trabajo que has hecho es una mierda, está mal hecho, los hay, con ese tipo de expresiones, de insultos a los trabajadores, ¿vale? Forma explícita, forma sutil. Prácticamente la forma sutil no te enteras, pero te están llevando a culpabilizarte, y de la forma explícita es que te insultan, te humillan, te vejan y hacen todo lo que quieran, ¿vale? Esto es muy complicado. No es tan fácil. Tienes que ir con mucho ojo, ser observador de todos los comportamientos de tu jefe más inmediato, o de tus jefes. Hay casos de empresas esclavistas, si ves el vídeo te darás cuenta que existe un jefe de una empresa, hay un cooperador necesario y hay un intermediario de la ruina, igual que las estafas, igual que la pirámide de la estafa, es la pirámide de la empresa esclavista, que te recomiendo que veas el vídeo. Manifestación. El cuarto punto es manifestación. ¿Cómo se manifiesta el acosador y el estafador? ¿Cómo se manifiesta ante su víctima? Bueno, uno de ellos es comentarios de comportamiento. Es que vienes mal al trabajo, es que los compañeros dicen que hueles, es que ayer te equivocaste en tal. Comportamientos, ¿vale? En los estafadores, es que no firmaste, es que no has mandado el DNI, claro, has pagado, pero no está mandado el DNI, ahora tienes que... vais cogiendo, es una rutina que todo va provocando, va intentando provocar que la familia, el trabajador o la familia estafada se sienta culpable, se sienta víctima, se sienta mal, se sienta incómoda, no sepa qué hacer, eso es lo que van buscando. Por ejemplo, ¿no? Si no hubieras hecho tal cosa, los compañeros no estarían puteados ahora, ¿no? Porque claro, ahora el servicio se ha endurecido por culpa tuya, claro. Ahí tienes un ejemplo. Después hay frases, ¿no? Una serie de actitudes que también van provocándote esa culpabilidad, ¿no? Es que este tipo es muy hostil, es problemático. Normalmente una persona que no está de acuerdo con servicios ilegales o con trabajos ilegales o irregulares, pues es una persona problemática. Pueden decirte, o oír por ahí con los compañeros y tal, de que es que se cree muy listo, por ejemplo, ¿no? Expresiones así, ¿no? Es que piensa que lo sabe todo. Vaya. Es un mal trabajador, tampoco es tan bueno. Y aunque el chico, la persona, el trabajador, es competente al máximo.
Sin embargo, este acosador laboral tiene que quedar que la víctima es la mala, siempre. Es que tiene mucho ego, es que tiene los humos subidos, tiene mucho ego. Otro actitud podría ser, otro comentario podría ser, protestaba mucho por el servicio. Claro, cuando te niegas a hacer un servicio ilegal o irregular, o que no te compete, o que no te pagan, es que protestan mucho. Y se quejaba de todo, normal. Se queja de todo, es que ese tío hay que despedirlo porque se queja de todo. Pero no dice, hombre, es que se queja de lo que es ilegal hacerlo, o de lo que es irregular, o de lo que no me toca porque no me pagan, eso vais cogiendo, ¿no? Después hay unos comentarios que se llaman comentarios de situación, ¿vale? ¿Tú por qué hiciste ese trabajo si no estabas de acuerdo con él? Otra forma de culparte, ¿no? Si no era legal, ¿por qué lo hiciste? Si era irregular, ¿por qué hiciste? ¿Por qué no protestaste? Siempre la culpa es del trabajador, es de la víctima, siempre. En una empresa esclavista, donde lo manejan esas empresas unos delincuentes de 3 al cuarto, donde se sienten impunes porque la policía o la justicia no hace nada, y entonces siguen con ese comportamiento agresivo de acoso y derribo a ese pobre trabajador. Consecuencia, en el punto 5 te he puesto las consecuencias que puede derivar en esto. Muy serias. Puede haber un impacto psicológico sobre la víctima, sobre ese trabajador. Pueden generar miedo, impotencia de ese trabajador. Puede provocar una falta de sueño porque la persona no está tranquila, está nerviosa, tiene miedo. Tener cuidado que el miedo es muy importante para dominar a las personas. Y hay jefes que siempre están con el miedo que te voy a despedir, me sobráis unos pocos, es que el trabajo que haces es una mierda, vas a ir a la calle de un día para otro, por ejemplo, ¿no? Comentarios así, ¿no? Te tienes que ir dando cuenta que algo no va bien. Te hacen bajar la autoestima, te crean depresión, te crean ansiedad, y lo que es peor, te crean trastornos psicomáticos. No lo digo yo, esto es lo que hay. Estos son los estudios que hay sobre este tema, sobre culpar a la víctima, sobre victim blaming. Es lo que hay investigado por científicos, por psicólogos, por psiquiatras. No te estoy engañando, esto existe y ocurre todos los días. También, ¿qué consecuencia acarrea en el punto 5? ¿Qué más consecuencias puede acarrear una víctima? La víctima se mantiene en silencio, tiene miedo de hablar, tiene miedo de manifestarse, tiene miedo de expresarse. Por lo tanto, el acosador, el perpetrador de esa violencia, consigue su objetivo, que la víctima, chitón. Suelen crear también una desconfianza entre los compañeros de trabajo, marginan a la persona que se queja, al que ya está en el punto de mira para el despido, el que está en el punto de mira al que están acosando, al que están culpabilizando, lo marginan, crean enemistad entre los compañeros. Procuran que ese grupo que había unido solo estén los que estén unidos con el fraude, con la ilegalidad de esa empresa esclavista. El resto sobra. Por supuesto, hay víctimas, muchísimas, que no denuncian porque tienen miedo a que la policía, a que Inspección de Trabajo, a que las autoridades competentes no les crean. Ahí está el tema. Por eso muchas cosas no se saben, no se conocen, porque hay miedo. Han generado un miedo sobre la víctima. Lo que origina otra consecuencia más grave, y es que se perpetúa esa violencia laboral. El acosador sigue en lo suyo, y así puede estar años. Así puede estar
décadas enteras sin que nadie les frene, ni que nadie les pare. El ambiente que crea ese acosador es el ambiente que él necesita, la impunidad. Tiene que quedar bien con la empresa que le contrata y tiene que quedar bien, supuestamente bien, entre comillas, con los trabajadores que están a favor de su acoso, de su mal hacer, de su mala praxis, de su falta de profesionalidad. ¿Quién sería el único culpable de lo que está viviendo la víctima? La víctima, claro, es la víctima, porque todos los demás consultas y todos están callados porque reciben ciertas horas extras, porque reciben trato preferente, porque reciben la gracieta del acosador, porque recibe palabras de elogio del acosador, siempre marginando a la víctima que quieren culpabilizar. Creo que me he explicado bien. ¿Cómo? Es el último punto, el punto 6. ¿Cómo neutralizar a estos sujetos criminales mientras la justicia no actúa? Porque claro, si la justicia tiene una denuncia o tiene una serie de informes, dosieres, sobre esa empresa esclavista y sobre los personajes que ejercen este tipo de acoso y de violencia al trabajador, entonces ellos tomarían cartas en el asunto. Pero tiene que existir esa denuncia, tiene que existir ese informe donde se explique todo detalladamente para que el acosador acabe con sus huesos o en la cárcel o fuera del mercado laboral. Porque esas personas no son aptas para dirigir a gente humilde y trabajadora. ¿Cómo se neutraliza a estos sujetos? Tú como trabajador, yo como trabajador, cualquiera como trabajador. Lo primero que tienes que hacer es buscar información. ¿Os acordáis cuando os digo que la víctima, para no caer en la estafa, hay que buscar siempre datos de otras personas que han vivido experiencias como la tuya? Y así evitas caer en esa estafa, ¿no? Pues aquí es lo mismo, tienes que buscar información. Tienes que identificar perfectamente quién es el agresor o agresores. Hay entramados de empresas esclavistas que no es solamente un acosador, hay varios. Y eso tienes que definirlo, tienes que puntualizarlo, identificarlo. Jamás apoyar y copiar el discurso del acosador. Eso es muy importante, porque entonces le estáis dando alas. Siempre apoyar a la víctima. Como trabajador tienes que apoyar a tu compañero que está siendo hostigado, que está poniéndolo en el punto de mira de todas las acusaciones, de todas las culpabilidades de los servicios. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Nunca ponerte del lado del opresor y del que acosa, siempre de la víctima. Por supuesto también no hacer juicios de valor contra esa víctima. Tú no eres nadie. Todo lo contrario, tendrías que darle apoyo. No hagas el juego del acosador, porque entonces el acosador se crece. En el ambiente de trabajo habría que fomentar lo que se llama la cultura del respeto. Todos se tienen que respetar. En el momento que un jefe o un jefecillo, un acosador de estos, insulta, degrada a un compañero, no hay que apoyar eso. No hay que reírle las gracias. Hay que ponerlo en su sitio. Sé el coste que tiene, pero ese coste es necesario. Hay que mojarse. No puedes dejar que las cosas continúen como si aquí no ha pasado nada. Es muy importante también promover una comunicación eficaz. Hablar, consultar. ¿Qué te pasa? Te veo mal. Compañero, te veo mal. ¿Estás decaído? ¿Tienes algún problema laboral? Y hablarlo. Comunicarse entre compañeros. Porque hay que crear un buen ambiente laboral. Y hay gentuza que no lo crea, que humilla a los trabajadores, sobre todo las empresas esclavistas. Y mientras la policía, inspección de trabajo o quien sea haga su trabajo, que tienen que hacerlo, pero eso ya no depende de ti. Mientras ocurra todo eso, es muy importante que haya una comunicación entre compañeros. Y sobre todo, entre los compañeros, promover una atención personalizada. Saber qué le pasa a tu compañero.
¿Por qué ha hecho ese servicio? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está mal? Porque estas cosas se sufren en silencio. Y solamente saltan cuando, por suerte o por desgracia, algún trabajador toma la iniciativa de poner una denuncia, presentar un informe o hacer lo que sea, contando los hechos que están ocurriendo en esa empresa esclavista. Es como la víctima de estafa que toma la determinación de denunciar a la policía los hechos que le han producido perder parte de su dinero. Pues esto es lo que quería explicaros hoy. Me he alargado un poquito, lo siento, no me gusta hacer los vídeos muy largos, pero tenía que explicaros esto porque esto está a la orden del día en el mercado laboral. Por favor, identificar muy bien a esas empresas esclavistas, identificar a los agresores, que es la parte fundamental de todo. Cualquier cosa, pues tienes que utilizar los caminos legales que hay. No hay atajos. No hay atajos. Soy Juan Puche, dirijo este canal de ATE, Alerta Trama Estafadores. Estoy aquí para atenderte y para ayudarte. Te espero en el próximo vídeo.